aquellos que están pendientes de este debate a través de los medios de comunicación en todos los rincones del país. Me parece que es importante recabar también la experiencia personal de cada uno. Recuerdo que previo a la campaña electoral o en la campaña electoral fuimos convocados los primeros de las listas en la provincia para debatir acerca de lo que haríamos por los adultos mayores. Y habían una serie de pedidos que ellos hacían en función de lo que ya existía en la ley del anciano. Y allí identificamos que hay un problema mayor que trasciende de las normativas meramente declarativas y que es que se le debe generar un ambiente de aplicabilidad y garantía de aquellos derechos que ya se sostienen en las leyes y sobre todo de aquellos que se han ido incorporando en esta importante ley de la que destaco el trabajo de la Comisión de Derechos Colectivos. Pero vale la pena señalar algunos aspectos importantes porque creo que la forma más importante de rendirle homenaje a los adultos mayores de nuestra patria es leer con atención cada artículo de lo que vamos a aprobar y asegurarnos de que no sea una poesía, una oda a que simplemente aumente las ilusiones de los adultos mayores y les deje insatisfechos por la falta de viabilidad. Por aquello quiero pues referirme a los artículos, sostengo desde luego y ratifico mi reconocimiento al hecho de que ahora se incorpore un sistema como está establecido en el 53 y siguientes, pero también en cuanto al incremento de la capacidad de kilovatios y también de metros cúbicos en cuanto al consumo del agua y de la luz, correspondientemente me parece que es una importante incorporación, pero no nos olvidemos que en ese artículo, que es específicamente el artículo 13, se habla de exoneraciones a los espectáculos públicos, al transporte terrestre, aéreo, marítimo, y se dice que se tiene el 50% de exoneración para el adulto mayor y para un acompañante. Parece que estamos olvidando que tenemos también el antecedente de una serie de abusos que se cometen en relación a las normativas que a favor de los adultos mayores se generan. Si no ponemos una normativa clara que diga que el acompañante o que el adulto mayor que requiera por su condición de movilidad un acompañante será beneficiario, esto podrá dar pie a una serie de abusos que prácticamente estarían concentrados en el transporte terrestre, porque evidentemente es el más recurrente en esta situación. Es importante también incorporar las propuestas que se han ido haciendo a lo largo del debate, como por ejemplo la propuesta de la ministra Berenice Cordero, que apoyo rotundamente en cuanto a considerar las exoneraciones del 50% en el tema de agua de riego. Pero no nos olvidemos que el artículo 141 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos ya establece la exoneración para el consumo menor o para la adjudicación menor de una cierta cantidad de metros cúbicos. Por eso lo importante es que se incorpore aquello señalando de que será la exoneración al servicio y no al consumo o a la adjudicación como tal. Es importante también resaltar, y mi pedido es que se incorporen, ahora se tienen exoneraciones en cuanto a servicios básicos. Se habla de agua, de luz y de teléfono, pero son tan básicos ahora y mucho más en garantía de artículos como el 52 que se establecen en esta propia ley, que dice que es existe el derecho al acceso a la tecnología y la información y comunicaciones, que el Estado debe garantizar su acceso universal para las personas adultas mayores. Me parece que es importante incorporar también la exoneración del 50% a la telefonía celular y también al uso de Internet en planes básicos, porque eso no puede ser el privilegio de los ricos, siendo la necesidad de los más pobres del país. Y en ese sentido, mi propuesta. También quisiera señalar que dentro de la normativa que estamos revisando, es importante o nos preocupa ciertamente cómo se va a hacer cumplir. Se dice que en el artículo 66 sobre la reparación se establece la responsabilidad para que el Ministerio de Inclusión Económica emita una reglamentación, pero es oportuno que en esta ley orgánica se establezcan ciertos lineamientos claros. Así también en cuanto a la aplicabilidad, ya algunos asambleístas que me antecedieron en el uso de la palabra hicieron referencia a aspectos sumamente importantes, como por ejemplo el hecho de cómo se va a financiar todo este sistema y todos estos derechos adicionales que se van a generar. Efectivamente, la ley del anciano anteriormente establecía
un fondo que se llamaba el FONAN, que establecía el 10% de la asignación presupuestaria del Ministerio en ese entonces de Bienestar Social para cubrir todas estas actividades que se van a generar. No es suficiente el 10%, pero tampoco se puede dejar no establecido el recurso que es necesario para la implementación de todo este sistema. Sin duda esas son las preocupaciones importantes que tenemos que hacerlas en este debate. También me parece que es fundamental hablar del tema de educación. En la anterior ley, en la ley del anciano, se hablaba de fomentar o estimular a las universidades para que se creen carreras que atiendan al sector de los adultos mayores. Se está hablando de que queremos centros de salud con especialistas geriátricos. ¿De dónde vamos a sacar los especialistas geriátricos si las universidades no los están produciendo a la medida de las necesidades de nuestra población? Por ello es importante que recuperemos lo que decía la ley del anciano, ese estímulo que deban recibir los institutos superiores, las universidades, para generar carreras que tecnifiquen la atención hacia los adultos mayores. Uno de los anhelos mayores que se expresaban de parte de las personas adultas mayores de mi provincia decían: una dificultad enorme es que no somos sujetos de crédito, que no podemos hacer un préstamo. Ahora veo con beneplácito que se ha incorporado esa disposición, pero los créditos no solamente deben ser preferenciales para el tema de los emprendimientos, sino también para el consumo. Los adultos mayores necesitan hacer créditos para el consumo, y si pueden hacerlo, tampoco se puede implementar una normativa como la que está ahora mismo señalada en la ley, que dice: el Estado fomentará la entrega de los créditos en ese sentido, sino que deba responsabilizarse de hacer cumplir una disposición que es garantista desde todo punto de vista de los derechos de los adultos y las adultas mayores del país. Quisiera concluir mi intervención haciendo un llamado a la responsabilidad de este Pleno de la Asamblea Nacional para que en unanimidad, desde luego, le entreguemos esta herramienta a los adultos mayores de la patria. Pero no solamente eso, sino que estemos vigilantes de que la reglamentación vaya acorde al sentimiento de los ecuatorianos y a la intención positiva de los legisladores de este país. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta